Comienza el año 2023 con algunas de las mismas exigencias que han venido haciendo en los últimos años. Pero ¿cómo se ha comportado en apenas un mes y casi medio que llevamos de este 2023? ¿Cuáles son esas necesidades? ¿Cuáles son esos asuntos sin atender que se mantienen? Tiziana Poleser es la presidenta de Concecomercio y con ella vamos a hablar a partir de este momento. Bienvenida, ¿cómo está? Bienvenida, un gusto, Tiziana. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Muy buenos días. Tiziana, el año pasado hablábamos de algunas cargas impositivas que había, sobre todo con temas de servicios públicos. ¿Cómo se ha comportado esto a comienzos de año? Sí, bueno, la verdad es que las regiones nos reportan una situación muy compleja. De hecho, la evaluación no es positiva porque no se avanza mucho con relación a las autoridades regionales y con algunas cargas que vienen desde la administración central en lo que se refiere a energía eléctrica y agua, por ejemplo, ¿no? Tal como nosotros señalábamos el año pasado, se mantiene la situación. Muchos de esos servicios no fueron facturados durante mucho tiempo, incluso 3, 4 años, ¿no? A pesar que el comerciante iba a las oficinas a reclamar poder pagar, el argumento era que no había sistema y que no iban a cortar el servicio. El problema es que en este momento están cobrando retroactivamente todo ese periodo a primero tarifas actuales, y lo que nos reportan los comerciantes y prestadores de servicios es que es un cobro además injusto porque tampoco durante ese tiempo se recibió el servicio de manera continua. Entonces, por ejemplo, hay regiones donde el agua llega una vez cada 15 días y están cobrando un servicio como si se recibiera de manera continua. Entonces, por supuesto, eso afecta el flujo de caja del comercio, porque si bien es cierto, había conciencia de que había un retraso en el pago, no por causa del comerciante, sino de la empresa prestadora de servicios, pero de alguna forma eso, por supuesto, está afectando el flujo de caja y genera una preocupación importante. Lo mismo con el caso del aseo urbano, que se están ajustando las tarifas, quizás a proveedores nuevos en cada una de las regiones. Otras regiones han asumido ellas mismas, digamos, una profesionalización de la recolección de desechos, pero lamentablemente seguimos observando que no hay una voluntad de ampliar la base tributaria. Entonces, un servicio determinado en una región lo termina pagando solamente un 20% de quienes les corresponde pagar, porque no solamente no se ajustan las tarifas en las residencias, sino además no se hace un trabajo de ampliar la base tributaria. Esto tiene mucho que ver con el tema de la informalidad, que también te he señalado mucho. Entonces, lamentablemente aquí no avanzamos mucho. Por supuesto, esto de alguna manera tiene que ver con la ley de armonización tributaria, que no termina de aprobarse, y por supuesto eso está generando mucha incomodidad en el comercio en un mes donde tradicionalmente el movimiento es lento en el comercio, como es el mes de enero, ¿verdad? Pero es que además este mes de enero termina siendo mucho peor que el enero del 2022, del año pasado, del 2022, porque nos reporta el comercio ventas incluso de hasta el 30% menores en términos de unidades de las ventas del año pasado del mismo mes. Entonces, no es un panorama muy alentador. Nosotros, por supuesto, apostamos por un febrero que comience esa reactivación, pero venimos arrastrando un diciembre que tampoco fue lo esperado y un enero muy duro, con cargas muy fuertes. Tiziana, conversamos con Tiziana Poleser, la presidenta de Concecomercio. Ha hecho referencia al tema tributario y tienen ya meses continuamente denunciando la voracidad fiscal que hay en algunos municipios en el interior del país. ¿Qué ha ocurrido con eso? ¿Ha podido haber conversaciones para tratar de equilibrar eso que están experimentando y denunciando comerciantes en algunos estados? Bueno, la verdad que muy poco avance. Sí hay regiones donde definitivamente ha habido una disposición interesante de sentarse. Tenemos, por ejemplo, el caso de la alcaldía de Anaco, el caso de Trujillo. O sea, hay estados donde sí ha habido mucha conciencia, las alcaldías, las gobernaciones, la misma Zulia, se han sentado, han analizado, ha habido mesas técnicas, pero la verdad es que es la minoría del resto de todo el país, ¿no? No se observa eso, porque además, tanto del lado de los alcaldes, gobernadores, como del lado
de los empresarios está la inquietud de la ley de armonización tributaria, que de alguna manera aspiramos ponga un poco de orden en este aspecto. Entonces, como todos estamos en la espera de esa ley, bueno, la verdad que no ha habido unos avances significativos en ese sentido. ¿Y han sido consultados para esa ley de armonización tributaria? Sí, nosotros como Consecomercio enviamos nuestras observaciones, lo mismo hicieron las demás organismos empresariales cúpula, cada uno desde su óptica y su perspectiva presentó todas sus observaciones, pero no tenemos noticias de que haya habido avance. Vemos que esto va un poco lento, pues como muchas otras cosas que aspiraríamos un poquito más de velocidad, pero entendemos también que los tiempos en la Asamblea no son los mismos tiempos del comercio, pero esto genera mucha angustia, mucha presión, especialmente porque a medida que te vas acercando a un año electoral, a un periodo electoral, pues esa preocupación aumenta significativamente. Tiziana Polesel, nuestra invitada presidente de Consecomercio. La última vez que la entrevistábamos hablaba de 1/3 de negocios cerrados o pasados a la informalidad al no poder lidiar con esa acelerada inflación y con el pago de impuestos al que ya hemos hecho referencia en esta conversación. ¿Esa cifra se mantiene? ¿Ha bajado? ¿Cómo está justamente este primer esbozo de año? Sí, bueno, como siempre decimos, las desigualdades en Venezuela son de una profundidad que a veces no permite, no nos ayuda a nosotros ni siquiera a contar esa fotografía de país de manera adecuada, porque las diferencias son muy profundas. Entonces, así como vemos en ciertas regiones que abren algún tipo de negocios, en otras regiones, en cambio, vemos que la contracción se profundiza. Yo, por ejemplo, yo comentaba que hablábamos, sí, de que hay algunas regiones del país donde se abren restaurantes, establecimientos de comida, pero, por ejemplo, nada más que por ilustrar un caso, desde Caracas hasta Carigua el viernes pasado, el 90% de los restaurantes estaban cerrados. Entonces, que son los restaurantes que surten a la gente que está en carretera. Entonces, ahí vemos esa profunda desigualdad entre lo que son las regiones y lo que es, por ejemplo, la capital o algunos centros que mueven algún tipo de establecimiento. Insisto, cada vez que abre un restaurante en Caracas, muy probablemente se están cerrando por lo menos 10 en el interior, y como digo, esto lo pusimos en evidencia justo el viernes pasado. Cuando recorres el país, cuando avanzas, sí, hay algunos establecimientos que abren, pero lamentablemente muchos no lograron ni siquiera abrir ahora en enero, porque, insisto, es diciembre, no fue un mes de acuerdo a lo esperado para el comercio en general. Y me permito insistir con esto, muchas veces vemos una zona de Caracas, vemos una zona de Anzoátegui, vemos una zona, por ejemplo, de Lara, en donde sí hay cierto movimiento, pero el país no es solo eso, ¿no? Entonces, esa es la preocupación profunda que hay en las regiones. Oíamos ayer, justamente el martes, un reporte del Estado Bolívar muy crítico. Siguen los problemas de combustible. Quienes viajamos por el país nos damos cuenta que mientras en Caracas no se percibe la escasez de combustible, para hacer un viaje a Portuguesa, bueno, pasamos un poco de trabajo para reponer el tanque de gasolina, porque no había posibilidad, las colas eran muy extensas, de más de 3-4 horas, y por supuesto pasas cierto problema para abastecerte de combustible una vez que sales de Caracas. Entonces, esa es una realidad que existe en el país y que muchas veces quienes estamos en la capital no la percibimos en su justa dimensión. Gracias, Tiziana, por su tiempo y por haber compartido con nosotros estos datos. Gracias a ustedes por la invitación. Era Tiziana Polesel, quien es presidenta de Consecomercio. 9:32. Escuchamos Walk the Moon, Shut Up and Dance. Una oportunidad.